Cristo, y gracias a Dios que podemos acercarnos a la palabra, acercarnos a la Escritura y aprender del Señor. Un hogar feliz es aquel que se edifica en los principios del reino de Dios. Hemos estado reflexionando en el primer servicio de esta mañana, hemos estado reflexionando en la palabra de Dios en el Sermón del Monte, es Mateo capítulo 5, y allí en las bienaventuranzas. Y decíamos que al final del Sermón del Monte se presenta una invitación para todos, y esa invitación es edificar nuestra vida sobre la roca, que son las enseñanzas del Señor Jesús, edificar nuestra vida y nuestra familia sobre la roca o edificar sobre la arena. ¿Recuerdan esa parábola del Señor Jesucristo que dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca? Y vinieron lluvias, soplaron vientos, sopló y azotó contra la casa, pero no cayó. Pero aquel que escucha estas palabras y no las hace, le compararé con el insensato que edificó sobre la arena, y que vinieron lluvias, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y fue grande la ruina de esa casa. Entonces, de allí, de esa parábola, aprendemos que el Sermón del Monte, las enseñanzas que vienen en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, son aplicables en lo individual, cada uno de nosotros en lo individual, pero también son aplicables como familia, como casa, como hogar, de tal manera que nosotros podamos pues tener un hogar feliz, Y un hogar feliz, decíamos, un hogar feliz es aquel que toma en cuenta las bienaventuranzas y las pone en práctica. Felices los que reconocen su necesidad espiritual. En el versículo 3, cuando se lee: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los que reconocen su necesidad espiritual. Luego, felices los que lloran de arrepentimiento. Versículo 4, 5:4 de Mateo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar de arrepentimiento por reconocer que hemos fallado. Felices los humildes que se dejan guiar por Dios. Es el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego dice: felices los que aman la rectitud y la justicia. Versículo 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en este mensaje de este momento, entonces continúo con las otras 4 bienaventuranzas, los versículos 7 al 12, Mateo capítulo 5, versículos 7 al 12. Un hogar feliz. Todos queremos tener un hogar feliz. Y todos queremos que nuestro hogar sea tan feliz que podamos tener esa tranquilidad, esa seguridad, ese gozo, esa bendición. Pues entonces, para tener un hogar feliz, habremos de seguir los principios de la palabra de Dios. Es decir, no solamente es una serie de reglas, no es una lista de chequeo que hacemos, decimos: esto ya lo hice, esto ya y esto ya. No es así, sino que es
una serie de principios para la vida, para vivir una vida nueva, una vida feliz, una vida renovada por nuestro Señor Jesucristo, una vida transformada, de tal manera que estos principios se aplican en nuestro diario vivir y de tal manera en nuestras relaciones con las personas con las que vivimos, con las personas que amamos, con las personas que son nuestra propia familia. Entonces, decimos en este momento, es la quinta bienaventuranza: felices los que tienen más misericordia. No solamente los que tienen misericordia, sino felices los que tienen más misericordia. Y les pido que leamos juntos, por favor, el versículo 7 de Mateo capítulo 5. 5:7 de Mateo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las relaciones humanas requieren de mucha misericordia, porque el ser humano de continuo sufre o comete errores y hace cosas que lastiman o que ofenden a los demás. Es decir, no estoy hablando de algo que esté oculto y que quién sabe dónde sucede. No, esto lo hemos pasado todos. Todos hemos sufrido, todos hemos padecido, todos hemos provocado también algunas situaciones en las que hemos lastimado, hemos ofendido o hemos actuado de manera incorrecta. De tal manera que las relaciones humanas son así, son relaciones en donde se demuestra nuestra imperfección. Se demuestra nuestra imperfección en el carácter, nuestra imperfección en las actitudes, nuestra imperfección en las emociones, nuestra carencia espiritual y nuestra carencia en muchos sentidos se demuestra allí en las relaciones humanas. Fallamos, nos equivocamos y ofendemos a otros. Por eso, todos necesitamos a alguien que nos muestre misericordia. Todos necesitamos de alguien que nos muestre misericordia. Y no solo algo de misericordia, sino más misericordia. Y esto es lo que leemos también en Job, capítulo 6, versículo 14. Estábamos reflexionando en esta porción de la palabra con algunos hermanos, también estaba mi esposa ahí, y fue sorprendente este versículo 6:14 de Job. Dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Vuelvo a leer: el atribulado, ¿quién es el atribulado? Pues el que está sufriendo, que sufre por su propia causa o sufre porque alguien más le hizo daño, pero el atribulado es consolado por su compañero. ¿Quién es su compañero? Pues su amigo, aquel que lo acompaña, el que está allí para ser solidario. Es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Es decir, aún aquel que no cree en Dios. ¿Y cómo es eso? Pues sí, dice la Escritura, dice el Señor Jesús, o dice la palabra de Dios enseñándonos acerca del Señor Jesucristo. Dice que cuando nosotros todavía éramos pecadores, esto es Romanos 5:8, cuando nosotros todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, es esto lo que está diciendo el versículo 6:14 de Job. Aún el que ha perdido el temor de Dios, aún él recibe compasión,
recibe consuelo. ¿De quién? En primer lugar, de Dios. Es decir, Dios se compadeció de nosotros cuando todavía ni siquiera habíamos creído. Tuvo misericordia de nosotros cuando ni siquiera aún habíamos puesto nuestra fe en Él. Por eso, nosotros podemos decir, necesitamos misericordia, necesitamos misericordia. Es como demostrar la misericordia, es como demostrar amistad, bondad, compasión, es acompañar al otro, perdonarlo y bendecirlo y ayudarlo en todo lo que sea posible. Regresando a nuestro texto aquí en el capítulo 5 de Mateo, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces nosotros necesitamos demostrar esto en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, con los nuestros, con los que llevan nuestra misma sangre y los que son nuestra familia. Necesitamos demostrar más. No solamente un poco de misericordia, sino más misericordia, porque precisamente es en el hogar, es en la casa, es donde nos conocemos de manera cercana, personal. Ahí es donde conocemos todos los errores, conocemos las fallas, conocemos las malas actitudes, conocemos las malas acciones, y ahí es donde se requiere más misericordia. Muchas veces solamente es la presencia, el acompañar, la misericordia no significa siempre el servir un plato de comida. A veces solamente es la presencia, estar ahí, acompañar. La misericordia también incluye hacer el bien a los demás con toda empatía y no por lástima. Es un acto de bondad que se regala, aunque sea algo intangible como el tiempo, obsequio mi tiempo, obsequio un consejo, pero eso es un acto de misericordia que puede ayudar y bendecir a otros. Se obsequia de todo corazón. Es una acción desinteresada y muy generosa. La misericordia es para tratar de apoyar, aunque no entendamos lo que está pasando con la otra persona, aunque no sintamos lo que está sintiendo, pero es un acto de acompañar y de bendecir. ¿Necesitamos más misericordia en nuestros hogares? Parece que sí. Comentábamos en el mensaje que prediqué hace unos minutos en el primer servicio de esta mañana, comentábamos que los hogares y las familias a causa de la pandemia se ha demostrado, se ha notado como un enfriamiento espiritual. Y este enfriamiento espiritual lleva también a que en los hogares puede haber conflictos, problemas, y puede haber personas algunos miembros pues de las familias que se encuentran no actuando de manera correcta. En medio de eso necesitamos más misericordia. Más misericordia. Y los hogares que son realmente felices son aquellos hogares donde la misericordia se da, se obsequia entre unos y otros, porque hay comprensión, hay apoyo, hay acompañamiento, hay bendición. Definitivamente sí necesitamos más misericordia,
porque es en los hogares, es en las familias donde demostramos tal y como somos y necesitamos que nos traten con misericordia y tratar a los demás también con misericordia. Es dar para recibir, entonces Dios tendrá misericordia de nosotros y los demás tendrán misericordia de nosotros. Por eso dice el versículo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo actúa usted con su familia? ¿Con mucha dureza? ¿Con mucha dureza y frialdad? ¿O extiende la misericordia? Y no estoy diciendo que seamos alcahuetes o que seamos que nos pasemos la vida sin corregir lo que está mal. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que muchas veces nosotros necesitamos de esa misericordia porque cometemos errores. Entonces, felices los que tienen misericordia o los que tienen más misericordia. Pero también vemos en este momento felices los que se apartan del mal. Versículo 8, por favor, si lo leemos juntos, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alejarse del mal es reconocer que hay cosas que nos hacen daño, que nos lastiman y que nos contaminan. Muchas cosas pueden contaminar nuestra vida hoy en día. Los malos pensamientos, por ejemplo, los malos pensamientos, debemos de cuidar todo lo que recibimos por los diferentes medios, como dice la Escritura, los deseos de los ojos, porque esto, lo que entra a nuestra vida, sea que lo escuchemos, que lo veamos, en fin, esto, lo que entra, es lo que contamina nuestra vida y nos puede llevar a tener malos pensamientos, malas ideas, malos propósitos, pero también las malas acciones, lo que hacen mal, la maldad que hacen otros o lo que inclusive nosotros mismos en algún momento estuviésemos haciendo. Lo que contamina, dice Mateo 15:11, lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de nuestro corazón. Por lo tanto, las malas acciones, lo que hacemos, lo que llevamos a cabo de tal manera que nos desvía del camino correcto, actitudes y acciones que son nocivas, que son malas, y entonces la bienaventuranza es bastante clara cuando dice: bienaventurados los de limpio corazón, los que no albergan en su corazón estos malos deseos y malas acciones. Pero también podríamos decir los malos sentimientos que nos provocan a hacerle daño a alguien o deseos impuros. Así el orgullo y la vanidad, pero tantas cosas más. Tristemente, muchas personas se dejan llevar por sentimientos equivocados, sentimientos impuros, y terminan lastimando a su propia familia. Pues bien, estas cosas, todo esto debemos rechazar. Es decir, bienaventurados los que se alejan del mal, los que se apartan del mal. Apartarse del mal no es andar con temor, pensando que el problema puede suceder en cualquier momento. Más bien, apartarse del mal es aprender a vivir en la libertad de Cristo y aprender a seguir el bien. Es decir, no dice aquí apartarse del mal con la intención
de decir, no, pues entonces ya no salgo, ya no veo la tele, ya no hago nada. No nos llama el Señor a vivir en temor. El Señor nos llama a vivir en la libertad de Cristo. Y la libertad de Cristo entonces nos guía en el camino del bien y de la santidad, de la rectitud y de la justicia. Aprendamos a seguir el bien. Vivamos en la pureza de Cristo en nuestra vida. Y vivir la pureza de Cristo significa que entonces, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso significa entonces que nosotros vivamos la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo es esto posible? Si somos llenos del Espíritu Santo, es posible. Si somos llenos del Espíritu Santo, significa que pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pedimos a Dios que el Señor quite de nuestra vida todo eso y le pedimos, Señor, llena mi vida con tu presencia. Toma el control, toma la dirección de mis pensamientos, de los deseos de mi corazón y de mis acciones y dirige mi vida. Y esto en un acto de fe, como cuando creemos en Cristo, en un acto de fe, así le pedimos y así Dios lo hace. Así que, bienaventurados, felices los que se apartan del mal. Y entonces la pregunta es, usted que se encuentra aquí o quien está viendo la transmisión, ¿su vida es limpia? Por ejemplo, ¿puede platicar usted de sus sentimientos, de sus acciones y puede platicar de sus pensamientos? ¿Lo puede hablar con su familia sin avergonzarse? Puede decir, mira, estuve pensando esto, o tengo en mi corazón este sentimiento, o fui e hice tal cosa. Platicarlo con su familia y no avergonzarse. Porque la idea es que nuestra vida sea limpia, transparente y que podamos hablar con nuestra esposa, los que estamos casados, con el esposo, quienes están casadas, con los hijos, decirle a los hijos, mira hijo, y mira hija, yo hice esto. Claro, si alguien se equivocó, ya habíamos dicho, necesitamos más misericordia. Si alguien se equivocó, también hablarlo, ¿verdad? Pero la idea de una vida limpia es, no tengo nada de qué avergonzarme, porque delante de Dios tengo una vida limpia. Felices los que tienen una vida limpia, porque no tienen entonces ningún cargo de conciencia, sino tienen una conciencia limpia delante de Dios y pueden así dirigir a su familia o integrar a su familia en esa dirección. Vea qué feliz es un hogar cuando es así. Qué feliz. Cuando llegan momentos difíciles a nuestra vida, cuando llegan momentos difíciles a nuestra vida, llegan momentos en que hay cambios. Y recuerdo mucho que una de mis hijas, cuando salí de un ministerio y dejé ese ministerio para llevar a cabo otra cosa, mi hija me preguntó, papá, ¿hiciste todo bien? Mire qué pregunta tan importante esa. ¿Todo está bien, papá? Y yo le dije, sí, hija, no te preocupes, todo está bien, hice las cosas bien. Pero llegó el tiempo en que tengo que terminar
aquí para iniciar algo diferente. No te preocupes, no tengo nada de qué avergonzarme. Que podamos decirle eso a nuestra familia es la felicidad. Felices, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero también dice en el versículo 9, felices los que construyen la paz. Leemos juntos el versículo 9, por favor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Construir la paz es difícil, requiere trabajo y esfuerzo. Les platico algo que me tocó ver y vivir. Allá en aquellos años en que se dio el movimiento magisterial de la APO, allá en Oaxaca, mi familia y yo teníamos poco tiempo de haber llegado a Oaxaca para servir allí, en un ministerio que Dios me llamó para servir ahí. Y pues inició el movimiento magisterial, pero no fue solo en los maestros, sino que se unieron una serie de organizaciones sociales, y toda esa serie de organizaciones sociales se empezaron a ir a un extremo muy álgido de manifestaciones violentas. Quemaban vehículos en cualquier parte de la ciudad y cerraron todas las entradas y salidas de la ciudad, estaban bloqueadas, había pues bloqueos y hubo muertos y hubo muchas cosas realmente complicadas. Es decir que la situación de la ciudad en su conjunto había llegado a un momento muy complicado, muy difícil. Y entonces la primera iglesia bautista de ahí de Oaxaca estaba en el mero centro, y en el mero centro era donde se daban gran parte de esas manifestaciones, y había vehículos, restos de vehículos incendiados ahí en las calles. Bueno, era una cosa fea. Y lo que necesitábamos era reconstruir la paz. Reconstruir la paz. Y entonces Dios puso en mi corazón, y yo quiero de ser muy honesto, yo no quería, sino que Dios me dijo, ve, visita la iglesia. Y fui, y llegué, era un domingo, muy pocas personas querían ir al centro, encontré un taxi que me llevó, y ahí tuvo que ir sorteando un montón de lugares hasta que pudimos llegar a la dirección, y llegué y había muy pocas personas. Es un templo también que tiene capacidad para más de 300 personas, y entonces había muy pocas personas, eran como unos 20, 25 que estaban ahí. Y yo me acerqué y entonces empecé a hablar con ellos, y me di cuenta que la iglesia estaba sufriendo mucho. Esa iglesia estaba sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque la situación, pues nadie quería ir, nadie quería congregarse, y tenían temor, habían pasado muchos problemas. Entonces llegué y les dije, hermanos, pues aquí estoy, si en algo puedo ayudarles, aquí estoy. Y había que construir la paz, para que los hermanos pudieran tener paz en sus corazones y empezar a levantarse. Y lo que Dios nos permitió ver en esa iglesia es cómo la iglesia, primero ellos se reunieron, después me dijeron, sí, venga, por favor venga, y empecé a ir
para predicar la palabra, porque no había escuela dominical, no había los cultos, eran reuniones pequeñitas, en fin, y empezamos nuevamente. Pero cuando yo digo que yo no quería, es cierto, yo no quería. ¿Por qué? Porque construir la paz cuesta, es difícil. Requiere que nosotros perdamos nuestra tranquilidad para ir y empezar a construir la paz. En nuestros hogares, si hay conflicto, si hay problemas, si estamos pasando por problemas, construir la paz es difícil, es muy complicado. Por eso, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestro Señor y Dios, con su Hijo unigénito, vino a construir la paz y le costó la vida. Construir la paz es difícil, requiere un precio que pagar. Y no todos están dispuestos a construir la paz. Pero felices los hogares donde hay alguien que sea un pacificador, una pacificadora, que estén dispuestos a poner el precio y construir la paz. Los pacificadores son los que son como Jesús, que darán su vida y darán su seguridad para tener paz y verdadero bienestar entre unos y otros. La paz se construye y no es solamente la ausencia de conflictos, sino un bienestar integral. En su hogar, en su familia hay paz. En su hogar, en su familia hay verdadera paz, verdadero bienestar. Y si en este momento Dios está hablando a su vida, entonces tal vez es para que usted se convierta en un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, así como Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a construir la paz, nosotros somos llamados hijos de Dios porque seguimos el ejemplo de Cristo. Hacemos lo que Cristo hace. Cumplimos con lo que Cristo también cumple. Y cierro este mensaje con felices los que son firmes en seguir a Cristo. El versículo 11, si lo leemos juntos, por favor, 5:11 de Mateo dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que seguir a Jesús es ir contracorriente. Por eso se requiere no solamente iniciar a caminar con Él, sino terminar nuestra vida y estar firmes en Cristo, aunque haya persecución y ofensas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, es decir, los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ir contracorriente. El cristianismo es ir contracorriente porque esta sociedad y muchas familias en esta sociedad no tienen temor de Dios y actúan de maneras que no glorifican a Dios, que no toman a Dios en cuenta para sus planes y para sus metas. Pero nosotros, si estamos bien cimentados en Cristo, bien firmes en Jesús, entonces nos mantendremos allí, aunque vamos contracorriente, aunque es difícil. Mantenerse firme entonces es esta idea de perseverar.
perseverar aunque vengan los insultos y los persigan. Hay hogares, hay familias que inician a seguir a Cristo, pero que a cierto tiempo entonces se desaniman y se apartan. No, si usted es o si su familia es inconstante, no será feliz. Se requiere ser firme, se requiere perseverar. Hay algunos que están muy bien por un tiempo y luego no, y luego sí, y así están. Pero no son firmes. Son como la onda del mar, dice Santiago. Necesitamos ser firmes en Dios, firmes en Cristo. Nuestra vida no puede estar hoy aquí y mañana quién sabe en dónde. Usted debe ser firme en su fe en Cristo, pero también debe ser firme en su familia. Hay personas que ni siquiera son firmes en su familia, que están y luego no están. Y también debe ser firme en su iglesia. Hay personas que están y luego no están. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Felices los que son firmes en seguir a Cristo. Concluyo con lo siguiente. En su familia, su hogar, ¿son felices? ¿Realmente son felices? Si son felices es porque siguen los principios que el Señor Jesucristo ha marcado en su palabra. Es decir, no podríamos ser felices si no tenemos más misericordia. No podríamos ser felices si no nos hemos apartado del mal. No podríamos ser felices si no estamos construyendo la paz. No podríamos ser felices si no somos firmes en seguir a Jesús. En estas 4 cosas podemos medir si realmente nuestra familia va caminando a la felicidad o nos estamos sumiendo en los problemas y nos estamos sumiendo en los conflictos, en el pecado y en la infelicidad. ¿Cómo está su familia hoy en día? ¿Cómo está su hogar? Y no le estoy preguntando en este momento de la familia de alguien más. Su hogar, su familia, mi familia. Cada uno pensando en su propia familia. ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? Si hoy necesitamos misericordia, entonces pidamos misericordia de Dios, pidamos el perdón de Dios y su misericordia para comenzar de nuevo. Si hoy necesitamos un corazón limpio, pidamos que Dios limpie nuestro corazón. Si hoy necesitamos paz, entonces pidamos la paz de Cristo en nuestros corazones. Si hoy necesitamos reconocer que hemos sido inconstantes, entonces hoy pidámosle a Dios que nos acepte, que podamos
estar firmes en Él. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, pido, Señor, por las familias de tu iglesia, pido por cada familia, cada uno de los que estamos aquí, pero también los que están viendo la transmisión de este servicio, y pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, en tu gran misericordia, Señor, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Pido también, Señor, que tú limpies nuestro corazón, que nos alejemos del mal, y que sigamos la santidad y la vida limpia a la que tú nos has llamado. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, construir la paz en nuestros hogares. Hay hogares que están en medio del conflicto, en medio del problema, en medio de las dificultades. Oro, Señor, en el nombre de Cristo, que venga la paz que solamente tú puedes dar. Que venga la paz a nuestros corazones, que venga la paz a nuestras familias, Señor, y que esa paz se transforme en bienestar. Pido, Señor, tu bendición para que nos ayudes a permanecer firmes, que no estemos inconstantes, sino que estemos firmes, Padre. Bendice a cada familia, bendice a cada hogar, Señor. Que no nos levantemos de este lugar, que no terminemos este culto sin que tú hayas cambiado nuestro corazón, que tú cambies nuestro corazón para que cambie nuestra familia también, Padre. Bendice cada hogar y, Señor, que podamos edificar sobre la roca, que podamos edificar sobre la roca nuestros hogares, Padre, para gloria de tu nombre, para alabanza de tu nombre, Señor. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y por este mensaje que tuvimos en el día de esta tarde. A continuación le pido al hermano Ricardo si nos acompaña con el himno 347, Tuyo soy Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos, igual para alabar a nuestro Dios. Tuyo soy Jesús, ya tu voz soy, cual mensaje de tu paz, y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti, más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvote al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado de tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo
Bien, hermanos, ahora es tiempo de diezmos y ofrendas. Les pido a los diáconos que pasen, por favor, y al hermano Raúl si puede hacer oración. Bueno, es el momento de seguir honrando y glorificando a nuestro Dios a través de estas ofrendas y diezmos. Quienes estamos aquí, pues va a ser de manera presencial, pero quienes están en sus hogares, sin duda alguna estarán apartando lo que es para nuestro Señor, y pues por las condiciones y protocolos que tienen que estar siguiendo ante esta pandemia, pues no pueden estar aquí entre nosotros, pero sin duda alguna, en la primera oportunidad que puedan estar aquí, lo harán depositando en estos alfolís esas ofrendas y diezmos que están siendo apartadas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su bendición sobre estas ofrendas y diezmos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos permites en estos momentos seguir glorificando tu nombre a través de estas ofrendas y diezmos. Tu palabra así lo dice en 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te pedimos, bendito Dios, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, dadores alegres. Te pedimos que también estés bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares que están apartando también estas ofrendas y diezmos. Y tu presencia, bendito Dios, esté siempre en medio de nosotros. Bendice estas ofrendas y diezmos y, Señor, que sean utilizadas de acuerdo a tu santa voluntad. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Algunos avisos, hermanos. En estos días, el miércoles es miércoles de oración. Hemos notado como que ha habido pocos hermanos que se conectan a la plataforma de Zoom. El miércoles los animamos a conectarse, es una buena experiencia orar unos por otros y hacer oración juntos. Pero también, si usted no puede, porque el miércoles a las 7 de la noche tal vez no puede hacerlo, entonces se envía el orden de oración para que usted ore con su familia en su hogar, pero no digamos, sí, lo voy a hacer y luego no lo hacemos. Oremos. Dios es quien nos bendice y Dios es el único que nos puede ayudar. Estemos en oración. Miércoles para la oración, el viernes para la reunión de los prejóvenes por videollamada a las 5 de la tarde. Los auxiliares de niñas se están reuniendo también por videollamada en los sábados. Y estemos ahí al pendiente de las actividades de los departamentos. La clase de enseñanza bíblica para niños pequeños es el sábado a las 6 de la tarde por Facebook, y la clase de escuela bíblica dominical para jóvenes y adultos es domingos a las 10 de la mañana, pero esa clase es también por videollamada, por Zoom, por la plataforma de Zoom. Entonces, para que estemos ahí al pendiente y pues estemos recibiendo la enseñanza.
Los servicios presenciales seguirán siendo 9 de la mañana y 11:15 del día, y las transmisiones 11:15 del día y 6 de la tarde. Estemos pues animándonos. Me da mucho gusto ver a muchos hermanos que están aquí, gracias a Dios por esto. Todavía hay lugares disponibles por si alguien más quiere estar viniendo, pero también gracias a Dios por todos los que están viendo la transmisión vía Facebook y también YouTube de nuestros servicios. ¿Cuánto gozo hay en su corazón hoy, hermano, en este día? Damos gracias a Dios y vamos a cantar la segunda estrofa, únicamente el himno 465, Grande gozo hay en mi alma hoy, y después la oración final al cargo del pastor Iván. Igual, hermanos, puestos de pie para adorar. Primera y segunda estrofa del himno 465. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y mi paz que ya gozando estoy, y por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, y en su amor soy, y siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí. Si alguien al terminar el servicio quiere que hagamos una oración por usted, entonces me espera en su lugar. Al terminar, me espera en su lugar y yo me voy a acercar. Dice la palabra de bendición para todos nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre nuestro, Señor y Dios, grande es tu nombre en toda la tierra, Padre. Tu gloria, Señor, llena el universo. Y nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que solamente tu bendición, en esta semana que inicia, solamente tu bendición es la que nos puede ayudar. Y pedimos, Dios, humildemente, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes, Señor, y que podamos, Padre, ser prosperados según tu gran misericordia, que tú cumplas en nosotros tus planes, tus propósitos, tu voluntad. Y, Señor, pedimos en el nombre de Cristo que tú bendigas a cada familia, a cada hogar. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó.
grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Muchas gracias, hermanos, por vernos acompañado en este día. Gracias a los que nos acompañan también en esta transmisión. Y les pido a mis hermanos del lado